el Google que se me viene a la cabeza son las redes sociales, ¿no? Que es mayoritariamente donde las personas suelen autodiagnosticarse y venirte a consulta diciendo, oye, he leído esto y es que creo que soy esto. Cuando tú utilizas una etiqueta no estás atendiendo a qué función está teniendo la conducta de la persona. Y es que al final un comportamiento morfológicamente similar, incluso la misma forma de comportarse, puede tener funciones radicalmente opuestas. Por eso es tan importante no quedarnos solo en la morfología, en el contenido de lo que la persona hace, de lo que le ocurre, de lo que nos dice. Y es importante ir un poquito más allá y ver exactamente para qué le está siendo útil, por qué se está comportando así, qué cosas están favoreciendo que lo haga. Una persona que cuando le expliqué el análisis funcional, fuera como la tercera sesión, y bueno, yo le devolví todo lo que había ido evaluando, analizando qué cosas creía que estaban influyendo en que se sintiese así, qué aprendizaje había ido haciendo a lo largo de su vida, qué variables influían, y de repente le estaba explicando el análisis funcional y haciéndole preguntas, ¿no? De cara a, oye, y ¿lo estás entendiendo? ¿Qué entiendes tú por esto? Tal. Y de repente veo que esta persona empieza a llorar y yo me quedo como, bueno, es normal, claro, es que al final estamos removiendo aquí como todas esas cosas que te generan mucho malestar. Y me dice, no, es que estoy llorando de alegría. Y fue como, pero, ¿alegría? ¿Por qué? Y me dijo textualmente, es que es la primera vez que me han explicado lo que me pasa, que entiendo lo que me pasa y por qué, y que veo que realmente esto es algo que se puede modificar y que puedo cambiar y que entiendo por qué está ocurriendo. En Engrama Psicología hacemos todo lo posible para luchar contra la mala praxis en el sector. Por ello, ofrecemos una terapia basada en evidencia científica de forma rigurosa e individualizada para cada consultante. Puedes mandarnos un WhatsApp al +34 641 040 262. Estaremos encantados de atenderte. Muy buenas. En el episodio de hoy contamos con Miriam Rodríguez, psicóloga, forma parte del equipo de terapeutas de Engrama Online. Así que Miriam, como solemos hacer en muchos episodios, cuéntanos un poquito más sobre ti a modo de presentación. Vale, genial. Pues bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Yo, bueno, pues soy Miriam, soy psicóloga general sanitaria y justo ahora mismo me encuentro, pues eso, terminando un máster de análisis de la conducta y ejerciendo la práctica clínica. Hmm. Y aparte de psicóloga, ¿qué destacarías de ti para que te conozca un poquitín más la gente? Pues como persona, aparte de mi profesión, pues bueno, me gusta mucho bailar, por ejemplo, es uno de mis hobbies, me gusta mucho leer, me gusta mucho socializar y bueno, también reconozco que soy un poco friki y la psicología también está dentro de mis hobbies, así que bueno. Hmm. ¿Cómo fue para que decidieras ser psicóloga? ¿Qué es lo que te movió? Pues la verdad es que en principio fue simplemente porque me parecía bastante interesante aprender sobre el comportamiento humano. Hmm. Pero siendo totalmente sincera, cuando decidí estudiar psicología y luego entré en la carrera, también era un poco desde la más absoluta ignorancia con respecto a lo que luego fui descubriendo que era, ¿no? Hmm. Y la verdad que fue como algo progresivo y empecé como a enamorarme más de la psicología durante el tiempo que fui estudiándola, específicamente, sobre todo cuando conocí el análisis de conducta. O sea que fue algo como progresivo. La decisión fue un poco a ciegas, pero luego me alegré. ¿Cómo fue para que lo descubrieras? ¿Cómo fue ese de repente choque con todo lo otro que estabas viendo quizá? Pues la verdad es que había estado valorando diferentes opciones. Pues quería hacer algo pues asistencial, algo que contribuyese de alguna forma a ayudar a los demás. Y no sé, la verdad es que fui valorando las diferentes opciones y fue curioso porque fue un día que un familiar tenía un libro de psicología por ahí, le eché un ojo y dije, anda, pues qué interesante. La verdad es que sinceramente no recuerdo qué libro era, pero fue un poco a partir de ahí cuando empezó como, bueno, pues a interesarme un poquito más. Hmm. Pero lo que es la parte en concreto del análisis funcional, ¿cómo llegaste tú a ello? Pues la parte de análisis funcional, la verdad es que fue como en el momento en el que entré en la carrera y recibes como tantísima afluencia de información, de psicología, de un montón de corrientes y de un montón de cosas que yo en ese momento no le encontraba demasiado sentido. Hmm. Fue como cuando empecé a profundizar más en contenidos relativos al análisis funcional, cuando realmente empecé a ver que esto empezaba a cobrar algún tipo de sentido. Entonces fue cuando realmente dije, vale, pues sí, por aquí esto sí que me interesa, esto sí que es interesante y sí que
bueno, creo que puede cuadrar con lo que yo esperaba realmente de esto. Mm. ¿Recomendarías a alguien, ahora que ya estás ejerciendo y todo eso, pasar por todo el tránsito de la carrera o dices, "Uf, casi que se lo ahorren"? A ver, idealmente, pues la verdad es que creo que gran parte de la carrera, bueno, pues no aporta tanto como por desgracia creo que debería, pero como es algo que pues no se puede decidir como tal y no queda otra, entiendo bueno, al final cualquier persona que quiera llegar a ejercer la práctica clínica tiene que pasar por ahí, pero sí, idealmente yo la verdad creo que hay cierta parte que no aporta mucho y que es más o menos prescindible, bajo mi punto de vista, claro. Vale. Hay mucha gente que cuando descubre el análisis funcional dicen que le cambia la vida, ¿no? En el sentido de la forma de pensar, la forma de relacionarse, la forma de entender el mundo. Y nos gustaría saber también un poco si a ti te ha ocurrido algo así, si al conocer lo que es el análisis funcional de conducta ha hecho algún cambio en tu vida, en tu forma de ver las cosas, no solo en el ámbito de la psicología. Cuéntanos. Pues la verdad es que sí, o sea, conforme he ido aprendiendo mucho más del análisis funcional y de todos estos temas, también un poco como la explicación de los diferentes fenómenos, ¿no? Desde una perspectiva más conductual, yo creo que te ayuda de alguna forma como a explicarte la vida de forma diferente, como pues a entender realmente bajo este marco cómo funcionan las cosas, cómo nos comportamos, qué nos guía en general, ¿no? A lo Mm. largo de nuestra historia de aprendizaje. Y sí, la verdad es que yo creo que es algo que al menos a mí me ha cambiado bastante la forma en la que me relaciono con el mundo y cómo lo percibo y cómo me explico las cosas que me ocurren a mí y a los demás. O sea, en tu día a día ya funcionas con esas gafas funcionales, ¿no? Y es muy difícil quitárselas. Totalmente. De hecho, hay veces que me gustaría quitármela un poco más, Sí. pero sí, la verdad es que ya es algo que se ha integrado un poco en mi forma, pues eso, de comportarme, de ver el mundo, de analizar lo que me va ocurriendo. Sí, la verdad es que sí, en mi día a día está súper presente. Vale. Y bueno, realmente hemos empezado como muy de lleno con todo lo del análisis funcional, pero sí que, aunque la gran mayoría de la gente que nos escuche ya estará saturada de escuchar este término y más o menos o se hará una idea de qué es o bueno, tendrá Ujú. clarísimo lo que es. Pero vamos a poner un poco en contexto por si acaso. Si quieres decirnos tú en tus palabras qué es eso del análisis funcional. Vale, pues el análisis funcional realmente yo lo definiría como la herramienta mediante la cual podemos entender qué, o sea, qué es lo que está causando un problema psicológico. Bueno, y en general, ¿no? La verdad es que podemos analizar mucho más fenómenos, pero dentro de la clínica en específico, yo creo que sobre todo es eso, la forma de conceptualizar, de poder entender y sobre todo, que creo que es lo más importante, de poder explicar por qué las personas se comportan como se comportan entendiendo el comportamiento como algo amplio, no solo como aquello que hacen que otros ven, sino también lo que piensan, sienten, desean, como casi cualquier verbo que implica acción, ¿no? Y Mm. creo que el análisis funcional pues sería como esa forma de poder explicar por qué las personas se comportan como lo hacen, tanto cuando la forma en la que se comporta les reporta bienestar, como cuando supone algún tipo de problema, que es lo que vemos en la clínica. ¿Y por qué contraponerlo con las etiquetas, digamos? O sea, ¿por qué escoger antes el análisis funcional que las etiquetas diagnósticas? Pues mira, esto es algo bastante interesante que de hecho de alguna forma también tenía presente cuando fuésemos a hablar de etiquetas, ¿no? Que es que realmente, o sea, creo que el análisis funcional es algo bastante diferente a lo que sería una intervención manualizada en psicología, ¿no? Una intervención como protocolizada que sí que en otras disciplinas puede ser bastante útil, pero a nosotros los psicólogos creo que nos aporta mucho más el análisis funcional, pues al final porque lo que decía, las etiquetas realmente, como luego veremos con más detalles, no explican el comportamiento, simplemente lo describen. Lo etiquetan, lo engloban en un nombre. Pero es que el comportamiento sí que es importante que sea explicado, porque si no, no podemos atender a qué lo está manteniendo, a qué lo está motivando y a por qué se está dando. Con lo cual, a diferencia de una intervención manualizada, es la única herramienta, o yo creo que la herramienta que tenemos más eficaz para realmente pues poder explicar y entender y evaluar qué cosas está haciendo que el comportamiento sea así, aquello que la persona quiere modificar, por supuesto. Y al final, pues realmente si los manuales o si los protocolos
fuesen algo que fuese tan sencillo como eso, pues no sé, casi que con cualquier libro de autoayuda las personas se sentirían bien, ¿no? Mm. Si te dicen, si tú tienes depresión, por poner una etiqueta, tienes que hacer X e Y, te sientes bien, pues ya está, no se necesitaría de psicólogos, pero por desgracia no es así. Entonces, yo creo que esa es como la piedra angular del análisis funcional, que realmente nos aporta entender qué es lo que explica esos comportamientos de esa persona para poder ayudarlas a cambiarles. Y a ti particularmente, ¿qué te da, digamos, más seguridad a la hora de trabajar? Independientemente de que obviamente aboguemos por trabajar desde el análisis funcional por todo lo que aporta, pero realmente si lo piensas, no sé, el otro día tenía una conversación con un amigo que dirige una clínica y claro, Ujú, de cuando tú estás trabajando con terapias semiestructuradas que llevan a cabo protocolos, ujú. de algún modo es como que tienes más a lo que agarrarte, ¿no? Y en el análisis funcional quizá mucha gente no lo quiera abrazar porque da un poquito más de miedo, ¿o no? ¿Cómo lo percibes? Ujú. A ver, es que al final yo lo que entiendo es que es algo en lo que se hace muy poco énfasis a lo largo de nuestra trayectoria académica. O sea, cuando aprendemos sobre análisis funcional es más bien casi una decisión que tomamos y tenemos que esforzarnos por hacerlo, pero no es algo que nos vengan ya de serie enseñando a lo largo de nuestra trayectoria académica, con lo cual esto hace que el coste a la hora de aprender sobre esto sea mucho mayor. Además de que, bueno, luego también las contingencias, ¿no? Fuera de este contexto suelen tirar un poco más pues para estas intervenciones un poco más protocolizadas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el contexto en ese aspecto no favorece a que las personas puedan formarse un poco más en esto y trabajar desde esa perspectiva, creo que es algo importante a tener en cuenta. Tiene un coste bastante mayor que cualquier otra forma de conceptualizar o trabajar la psicología. Hmm. Profundizando en lo de los peligros de las etiquetas, que lo hemos mencionado y lo hemos dejado ahí caer, Ujú. ¿cuáles destacarías que son principalmente, no sé, esa circularidad que mencionábamos, la sobreidentificación? Ujú. Pues aquí me gustaría como, bueno, primero de todo, mencionar que me encuentro muchísimo a día de hoy en consulta personas que vienen con una sobreetiquetación de absolutamente todo, ¿no? Pues lo que ya también vosotros decíais en algún vídeo, creo que tengo TDAH, he leído algo sobre autismo y creo que cuadro, soy una persona altamente sensible, mi ex es narcisista y todo este tipo de cosas. Es algo que me encuentro un montón y en realidad también tiene mucho sentido y me parece totalmente lógico porque si te metes en cualquier red social te encuentras que todo de repente tiene un nombre, ¿no? Y obviamente pues todos estamos al alcance de esa información. Y antes de especificar en concreto qué problemas hay asociados a la etiqueta, me gustaría como también analizar un poco de dónde vienen estas etiquetas, por qué se está dando como este uso a día de hoy de las etiquetas y realmente, o sea, el uso de etiquetas en sí mismo, en cierto modo, nos puede ser incluso útiles a los profesionales, ¿no? Para entendernos mejor, ya que nos pueden ahorrar también bastante tiempo a la hora de, pues, referirnos a una etiqueta en concreto, aunque cada persona, por supuesto, y cada problema sea diferente, podemos entender un conjunto de comportamientos englobados, ¿no? Que en realidad, si nos paramos a pensarlo, en el lenguaje lo hacemos constantemente, ponemos etiquetas a las cosas, ¿no? Pero claro, el principal problema cuando utilizamos estas etiquetas es cuando las utilizamos como explicaciones de nuestra conducta. Y es justo lo que has dicho, ¿no? Siguiendo con el ejemplo anterior, la típica persona que le preguntas por qué estás triste y te dice porque tiene depresión. Y si le preguntas por qué tiene depresión, te responde que porque está triste. Pero claro, es que realmente esta atribución de que la etiqueta explica lo que hacemos bebe bastante del modelo médico, ¿no? Y de la idea de que los problemas psicológicos son enfermedades mentales y que están causadas por un agente interno. Y por poner un ejemplo, ¿no? Como para ver esa diferencia entre los problemas médicos y psicológicos, si nos vamos a un problema médico, por ejemplo, la diabetes, si alguien te dice que tienes diabetes, más allá de los síntomas propios de la diabetes, como pueden ser las bajadas de azúcar, es que hay un problema dentro de ti, tu páncreas no funciona bien. Eso es lo que está generando la diabetes. Y tener diabetes no es tener bajadas de azúcar, sino que hay algo dentro de ti que no está funcionando bien, por reducirlo así, ¿no? Sí. Pero claro, en los problemas psicológicos, cuando te dicen que tienes una etiqueta, véase depresión por seguir con el ejemplo, no hay nada más allá de los, entre comillas, síntomas por hacer el símil.
no hay una alteración interna que esté causando esa serie de comportamientos que te generan malestar. Pues en la depresión, por ejemplo, es que estás triste, no te apetece hacer actividades, tener contacto social, pero esto sería equivalente a esos síntomas de la diabetes, pero no hay nada ahí dentro, ¿no? Pero claro, también es cierto que esto puede dar pie, que alguna vez lo he escuchado, a que la gente te diga, ya, pero hay una alteración interna de neurotransmisores, por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿no? Y hay veces que sí, efectivamente esto puede ser así, pero esto suele ocurrir como consecuencia de que la persona se sienta triste por los elementos propios de su contexto y de su relación con el contexto, y no como causa de dicha tristeza. Con lo cual, sí, puede haber algo interno, entre comillas, que correlacione con determinados problemas psicológicos, pero siempre, o al menos en estos casos, es la consecuencia y no la causa de ello. Con lo cual, en el ejemplo concreto de una persona con la etiqueta de depresión, cambiando la interacción de esa persona con su ambiente y las conductas que la llevan a sentirse deprimida, es la única forma realmente de solucionar ese problema. Porque con el consumo de fármacos, ¿no? Que sí que pueden ayudar a esas desregulaciones que hay más a nivel de organismo interior, quiero decir, se solucionaría el problema, pero la realidad es que cuando se utilizan los fármacos, cuando dejan de utilizarse, el problema sigue estando ahí, porque los elementos que están operando para que la persona se sienta mal en su interacción con su ambiente siguen estando. Con lo cual, creo que esto es un dato importante, ¿no? A la hora de tener en cuenta la diferencia que hay entre ambos modelos, y cómo a veces el comportarnos como si fuésemos médicos no nos viene del todo bien. De hecho, es que, pues lo dicho, ¿no? Las etiquetas en psicología solo deberían servirnos para entendernos como profesionales, pero no con ese nivel explicativo. No es nada más allá que esos comportamientos englobados. Y además es que hay más, o sea, hay más problemas asociados al uso de etiquetas. Por ejemplo, el estigma que conllevan las etiquetas. Se me viene un ejemplo ahora mismo que vi una vez, que básicamente era una persona que venía de un profesional de la psiquiatría, ¿no? Y decía, es que fui porque me sentía mal y estoy súper asustada porque me ha dicho que tengo depresión. Y me pareció como un ejemplo súper curioso, ¿no? Que ejemplifica esto, porque en realidad esa persona se sentía exactamente igual de mal antes que después de recibir esa etiqueta. Pero en el momento en el que le pusieron ese nombre, por así decirlo, ya automáticamente, con todo ese peso que tiene esa etiqueta, le hizo sentir como si hubiese algo diferente o incluso peor de lo que ya esa persona conocía, que era lo mal que se sentía, ¿no? Luego también creo que hay otro tema importante, que es o sea, a nivel social, creo que puede suponer un problema, ¿no? Porque en la medida en la que el foco se pone en el interior del organismo, hay algo dentro de ti, por así decirlo, entre comillas, que funciona mal y por eso te sientes mal, se está quitando el foco del ambiente. Y pues por poner un ejemplo, una persona que trabaja 14 horas diarias, que no tiene tiempo ni recursos económicos para alimentar otros reforzadores y hacer otras cosas que le hacen sentir bien, en la medida en la que tú estás poniendo el foco en el interior del organismo y no atendiendo a todas esas variables que obviamente están influyendo en que se sienta mal, también me parece que puede ser en cierta medida incluso iatrogénico, ¿no? Porque estamos no teniendo en cuenta todas estas variables o no dándole el peso que tienen en cómo se está sintiendo la persona. Y bueno, también por seguir con estos problemas que veo asociados al uso de etiquetas, creo que también el enfoque pasivo que de alguna forma se deriva del uso de etiquetas, ¿no? Yo creo que también de alguna forma bebe del modelo médico, que es como esta visión de, bueno, pues ya está, ¿no? Como estás deprimido, no sales, te aíslas, no tienes contacto social, y como, claro, como esta etiqueta se toma como la causa del comportamiento, de alguna forma a veces te resignas, ¿no? A que esto tiene que ser así. Y porque claro, en medicina generalmente cuando tienes una enfermedad eres un agente pasivo que tienes que, bueno, no del todo, pero en mayor medida que en psicología, porque tienes que aceptarla, convivir con ella o recibir un tratamiento farmacológico que en el mejor de los casos pueda aliviar los síntomas o curarlos, pero tú tienes poco margen de acción. Sin embargo, en el modelo psicológico, a diferencia en el médico,
el cambio de todos esos comportamientos con mucho esfuerzo, por supuesto, y ayuda en el caso de que la persona pueda acceder a ella, es lo que hace que esa etiqueta pierda ese sentido y ese conjunto de síntomas o de comportamientos que tiene la persona que la hacen sentirse mal desaparezcan y deje de estarlo. Con lo cual, también otro problema aquí sería como ese proceder pasivo, ¿no? Que a veces asociamos a las etiquetas también. He hablado de muchas etiquetas y yo es un debate que he hablado con algunos compañeros que para mí diría que hay muy pocas que realmente sí que puedan ser útiles. Te puedo hacer el spoiler y decir, por ejemplo, el autismo, que es uno de los grandes investigados ahí, de que tiene una parte de neurodesarrollo y demás. Y quiero preguntarte si realmente tú le ves útil en tu práctica diaria el uso a alguna etiqueta en concreto en general sobre algún problema psicológico, más allá de todo lo que acabamos de decir de pues todos esos peligros que tienen, de que al final realmente son explicaciones o descripciones de comportamientos y demás. ¿Tú le has visto la utilidad a alguna en concreto en tu experiencia como psicóloga? A ver, pues la verdad es que no sabría decirte si alguna en concreto, pero sí es cierto que las etiquetas también a veces tienen una parte positiva Ujú, que sí que he visto en consulta que a veces puede serle útil a la persona, que es como este sentido de comunidad, ¿no? De conocer a otras personas que puedan tener experiencias similares o comportamientos similares y con los que te identifiques. ujú, Claro, es verdad que en este caso la etiqueta puede que facilite en cierta medida acceder a estos reforzadores sociales o a personas que se sientan de la misma forma, pero también es cierto que no es estrictamente necesario. ujú. O bueno, sobre todo en el caso, o sea, sobre todo si no se utiliza, ¿no? Como explicación del comportamiento más bien, que es como la clave de la que estamos hablando. Pero así el utilizar etiquetas en consulta, la verdad es que si lo he encontrado útil ha sido más bien, no necesariamente con etiquetas diagnósticas, por así decirlo, sino, pues si una persona te dice, por ejemplo, me siento en este momento como, no sé, inserte etiqueta. Y para esa persona esa etiqueta está asociada a un conjunto de emociones, a un conjunto de comportamientos que realiza y que quiere cambiar, pues utilizar esa etiqueta, por supuesto, sin este carácter explicativo, pero sí para evocarle o elicitarle a esa persona todas las respuestas que están asociadas a esa etiqueta en su lenguaje o en lo que ella entiende por esa etiqueta, me parece que puede ser útil, sobre todo por ese carácter evocador o elicitador de según qué respuesta. Pero eso es algo un poco diferente a lo que me has preguntado, entonces no Y en sabría ese sentido, decirte. igual la respuesta era un poco también ver eso de porque al final la gente utiliza etiquetas es por algo. Entonces, ver en tu opinión por qué crees que se usan esas etiquetas tanto, aparte de todo el tema de SM, de todo el tema médico, de toda la historia de la psicología, vaya. Si realmente, por qué la gente que va a consulta utiliza estas etiquetas que realmente tiene una función ese propio uso de etiquetas, vaya. Total, total. Sí, desde luego tienen pues cierta utilidad, ¿no? Sobre todo también pues este reforzamiento masivo que hay de todo lo que se utilizan y todo lo disponible que están. Y bueno, pues yo creo que esta variable disposicional es como lo que en mayor medida motivaría que la gente utilice etiqueta. ¿Cómo explicarle a alguien que, claro, que a lo mejor ha estado mucho tiempo sufriendo, ha ido al Ujú. psicólogo o al psiquiatra y en ese momento le han dicho, pues es que lo que ocurre es que tienes depresión, por ejemplo? Y ahí dice, uff, menos mal, siente muchísimo alivio, le da tranquilidad. Claro, cuando escuche estas cosas, de algún modo es como, esto no me representa, ¿no? A mí sí que me ha servido la etiqueta, sí que me viene súper bien, sí que me ayudó incluso a movilizarme, quizá aunque sean Ujú. las menos esas ocasiones, porque lo más normal es que se caiga en esa pasividad en movilismo. Pero Ujú. a esta gente, ¿cómo le explicaríamos que quizá ese alivio es más cortoplacista que otra cosa y que a largo plazo puede, puede ser que no le está ayudando? Puede que sí, pero... Claro, yo aquí personalmente, para mí la clave es qué función está cumpliendo el uso de esa etiqueta en esa persona. Es decir, si en una persona en concreto esta etiqueta, como ha dicho, le lleva a ese inmovilismo, pues de alguna forma se lo devolvería funcionalmente, ¿no? Le explicaría qué papel está teniendo esa etiqueta y cómo eso le está dificultando pues conseguir su objetivo, que es solucionar el problema que tiene. Pero
o sea, sobre si explicarle esto o no a una persona, sobre todo eso, me basaría en qué función está cumpliendo, porque puede ser que a lo mejor en algún caso aislado, concreto, no necesariamente esté cumpliendo como esta función de pues evitar o incluso le puede dar acceso a lo que os decía, ¿no? Ciertos reforzadores sociales, sentirse comprendido, pero en el caso de que haya que desmontar esta etiqueta y explicárselo, yo creo que sobre todo lo haría primero con muchísimo tacto y cuidado, ¿no? Intentando que todas esas cosas que a la persona le ha aportado el uso de esa etiqueta, de alguna forma, aportárselo de forma diferente. No porque claro, si tú quitas una etiqueta que le sirve a la persona para según qué cosa, la dejas un poco coja, ¿no? La dejas como, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo consigo yo identificarme con otras personas? ¿Cómo consigo yo entender lo que me pasa? Entonces aquí sí que en contraposición aportaría lo que yo creo que tiene de valioso el análisis funcional, que es que, vale, sientes alivio, pero creo que también reporta mucho alivio o puede reportar incluso más alivio entender qué es lo que te ha llevado a sentirte así. No solo esa etiqueta, sino por qué estás usando esa etiqueta, por qué te han dicho que tienes esta etiqueta. Vamos a irnos de verdad a tu historia de aprendizaje, a qué cosas has ido aprendiendo que te han hecho sentirte así, para que tú entiendas realmente por qué te sientes así. Y por supuesto que hay otras personas que también se sienten así, que han vivido o aprendido cosas similares. O sea, sobre todo la clave yo creo que es esa, el ver qué función cumple y intentar aportarle eso de forma diferente. Pues sí, completamente. Y también con el tema de las etiquetas, para ver cómo lo ves tú, y uno de los problemas que también veo es cuando, por ejemplo, desde otros enfoques o incluso gente ajena a la psicología, pues dice, bueno, es que hay depresiones también endógenas, que a lo mejor a raíz de, yo qué sé, cuestiones hormonales o cuestiones así, se acaba con los mismos síntomas que se podría tener con la depresión. Y yo el problema que veo es que estamos llamando depresión a cosas que son completamente distintas y no niego que haya esas cuestiones que puedan ser problemas médicos, donde a lo mejor el principal rol sí lo debe tener un médico y el rol secundario, pues una psicóloga, por ejemplo, pero Ujú. es que como las categorías son sobreincluyentes y metemos dentro de un mismo saco tantas cosas y están basadas en esa morfología, ¿no? Y no en la función, creo que Ujú. nos acabamos equivocando en cosas en las que realmente por cuestiones de lenguaje no estamos de acuerdo, pero que podríamos estar perfectamente de acuerdo. O no sé cómo lo ves tú, que te estoy soltando aquí. Ujú. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, en realidad es cierto, o sea, al final, en según qué situaciones, bueno, pues claro, se utiliza en otros enfoques, podemos ir de la mano también de otros profesionales y, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Que tenía como ahí tu reflexión global, pero Sí, no, para ir como más simplemente, a... ¿cómo concibes tú este tema de que las categorías, al ser basadas en la Ujú, forma y en esos síntomas, esas cosas, acabamos metiendo dentro de un mismo saco cuestiones que ujú, realmente nada tienen que ver? A lo mejor una persona se está comportando de una manera muy parecida en lo que es apariencia de la conducta a otra, ujú. pero una es derivada de un aspecto, no sé, hormonal y otra a lo mejor pues es porque le han despedido el trabajo, ha cambiado su situación con la pareja, no sé, cualquier cosa así. Claro, o sea, aquí lo primero que se me viene así cuando hablamos del tema de las depresiones endógenas, ¿no? Que es algo que he escuchado en algunas ocasiones. Lo primero de todo, me resulta complicado saber cómo se puede aislar a un organismo del contexto. O sea, ¿cómo puedo saber que algo tiene un carácter endógeno si no tengo a un organismo que no esté en relación a un contexto? Me resulta complicado primero poder entender eso cuando una explicación de carácter interno hasta qué punto, ¿no? Eso realmente puede comprobarse así. Y luego, realmente, es que este es el problema que ocurre, ¿no? Con las etiquetas, de la forma tan indiscriminada que se usan, ¿no? Que lo mencionábamos al principio así como rápido, pero es que totalmente. Hay veces que utilizamos una misma etiqueta para cosas muy diferentes y ese es el problema, ¿no? Pues que al final cuando tú utilizas una etiqueta no estás atendiendo a qué función está teniendo la conducta de la persona. Y es que al final un comportamiento morfológicamente similar o incluso la misma forma de comportarse puede tener funciones radicalmente opuestas.
por eso es tan importante no quedarnos solo en la morfología, en el contenido de lo que la persona hace, de lo que le ocurre, de lo que nos dice. Y es importante ir un poquito más allá y ver exactamente para qué le está siendo útil, por qué se está comportando así, qué cosas están favoreciendo que lo haga, independientemente de solo él qué está haciendo esta persona, porque es lo que nos va a permitir realmente ver qué función está cumpliendo y cómo podemos ayudar a esa persona a sustituir eso por otras cosas que le sean más adaptativas o más útiles o le generen menos malestar a largo plazo, por así decirlo. Bueno, hemos hablado un rato sobre etiquetas, sobre el tema de los peligros de las etiquetas, sobre todo lo que implican. Y hay que mencionar, para cerrar este bloque, algo que suele hacer la gente en general cuando se encuentra mal, ya sea físicamente o por problemas de salud psicológica, que es ir a Google y buscar qué me pasa. ¡Pum! Autodiagnóstico. Entonces, quiero que nos comentes un poco hasta qué punto está presente esto en el ámbito de la salud mental y cuáles son los peligros del autodiagnóstico y de toda esa etiquetación que solemos hacer, pues eso, buscando simplemente en Google o preguntando a la gente para intentar buscar esa explicación de lo que nos pasa. Claro, o sea, aquí la verdad es que el Google que se me viene a la cabeza son las redes sociales, ¿no? Que es mayoritariamente donde las personas suelen autodiagnosticarse y venirte a consulta diciendo, oye, he leído esto y es que creo que soy esto. Y yo creo que esto es sobre todo donde más las personas suelen autodiagnosticarse. Ujú. Y claro, los problemas asociados a esto creo que es un poco el resumen de todo lo que hemos venido hablando, que al final todos los problemas asociados al uso de etiquetas que se le da hoy en día, pues básicamente el quedarte en la superficie, en la morfología, en no atender exactamente a qué le puede estar pasando a esa persona o por qué se comporta así, el estigma social que conllevan, ¿no? Cuando tú le dices a una persona tienes esta etiqueta y cómo reacciona la gente de su entorno, cómo afecta esto a su autoestima por este carácter social de cómo se estigmatiza según qué cosa. Entonces, por un lado, esto, ¿no? Todo este estigma, el quitar el foco de lo realmente importante, también, pues de alguna forma, este inmovilismo, ¿no? De decir, vale, como ya tengo una explicación, pues ya estaría, simplemente tengo que aprender a vivir con esto porque soy así y tengo esta etiqueta en lugar de, vale, pues vamos a ver exactamente cómo puedo cambiar esto, si es algo, por supuesto, que la persona quiere cambiar o le resulta problemático, eso ante todo. Entonces, eso, yo creo que quita realmente el foco de qué se puede hacer para que esa persona se sienta mejor. Y claro, cuando hay tantísima accesibilidad en todas las redes sociales, en Google, a todas estas etiquetas, la probabilidad de que esto ocurra es mucho mayor. Con lo cual, pues ahí estadísticamente hablando tendríamos un problema, yo creo. Sí, sí, total. Es que antes, pues, como indicaba un poco Carlitos, en todo caso a lo mejor tenías que buscarlo tú y ya te sobreidentificabas y te podías alarmar. Pero es que ahora mismo puedes estar tan tranquilo en Instagram y te salta un post que te dice, no sé, estos síntomas y ya es, hostia, pues es que me identifico con él. Totalmente, de hecho es que o sea, tanto lo escucho muchísimo en consulta como en mi propio entorno, que recuerdo en la cena de Navidad hace poco me decía una prima, creo que tengo TDAH porque lo he visto en inserte red social, entonces pues sí, totalmente. Hmm. Y mencionabas, por ejemplo, en esto que nos estás diciendo, ese de yo soy así, ¿no? Ese esencialismo. Si quieres, hablamos un Ujú. poco de eso, de los esencialismos, de también cuando a veces creemos que somos de determinada manera innata y ya no podemos cambiar, hasta qué punto se puede cambiar. Pues sí, yo creo que en realidad esto está incluso bastante relacionado con el uso de etiquetas, ¿no? Porque partiendo de esta base que hemos dicho, ¿no? De que las etiquetas al final se construyen o se asignan en función a cómo nos comportamos, este mensaje todavía que parece que está aún menos claro cuando estas etiquetas se utilizan para autodefinirnos a nosotros mismos o a nuestra personalidad, ¿no? Por así llamarlo. Y esto es otra cosa que también de verdad que veo mucho en consulta y es esta idea de dualista, ¿no? De que vengo a conocerme, a saber realmente en el fondo quién soy. Y parte como de esta premisa de que hay como una esencia que nos define como persona y que tenemos dentro y que a veces nos comportamos de forma como más o menos congruentes con esa esencia, ¿no? De que muchas personas te vengan diciendo quiero descubrir quién realmente soy, mi esencia, etcétera. Claro, ¿qué
¿qué ocurre con esto? Por un lado, el poner este foco en el interior del individuo de alguna forma nos hace caer como en un error que se llama reificación en psicología, ¿no? Que básicamente es como cosificar cosas que no son cosificables. O sea, si tú realmente, yéndonos a la literalidad, te abres en canal, no hay ninguna esencia ahí dentro, ¿no? Y la realidad es que no hay nada más allá de lo que hacemos y aprendemos. No hay una esencia dentro de nosotros que tenemos que descubrir. Claro, pues una persona, por ejemplo, que se autodefine como cariñosa o sea, se define así porque a lo largo de su historia de aprendizaje, gran parte del tiempo se ha comportado así, le ha sido útil, lo ha aprendido y lo ha generalizado a muchos contextos de su vida. Pero esa persona, al igual que nos ocurría con la depresión, decimos que es cariñosa porque se comporta de forma cariñosa y no al revés. Mm. Y claro, por eso creo que es importante como también una definición de la esencia como algo más operativo y más psicológico, ¿no? Mm. Entonces, ¿dirías que todas las personas pueden cambiar o qué factores pueden afectar a que sea más fácil o menos fácil el cambio? Pues lo que creo es que realmente desde que nacemos vamos aprendiendo formas de comportarnos diferentes e integrándolas, entendiendo el comportamiento como esto amplio que decía antes, ¿no? Y vamos aprendiendo formas de estar en el mundo porque nos van siendo útiles para adaptarnos a nuestro contexto. Pero claro, conforme esos aprendizajes nos sirven para comportarnos en diferentes situaciones a lo largo del tiempo y los vamos generalizando, esto es a lo que llamamos personalidad y a lo que se suele, yo creo, a lo que es a lo que las personas llaman esa esencia. Pero claro, yo creo que lo que ocurre aquí es que como el contexto no es siempre el mismo y el contexto va cambiando en según qué momento, pues claro, conforme el contexto cambia, también cambia nuestra forma de comportarnos para adaptarnos a ese nuevo contexto. Mm. Y claro, como estas formas de comportarnos o de estar en el mundo van siendo diferentes en este momento que el contexto cambia y nos adaptamos a él con respecto a lo que ha sido en el resto de nuestra historia de aprendizaje, yo creo que aquí es cuando surgen como estas crisis identitarias, ¿no? Por así llamarlo, por ponerle yo una etiqueta. Y cuando las personas dejan de identificarse con sí mismos, yo creo que no es más que ese cambio en el contexto que lleva a la persona a explorar otras formas de comportarse y de repente dice, madre mía, pero si yo era una persona cariñosa y en este contexto de repente no lo estoy siendo, mi esencia, ¿no? Y a mí, o sea, aquí se me ocurre como un ejemplo un poco extremo para, para hacer referencia a la importancia que tiene este adaptarnos al contexto, pues si realmente nos comportásemos igual en un funeral que en una fiesta, no seríamos exitosos, ¿no? En nuestro medio. Pero realmente esto es lo que ocurre. O sea, es algo bastante valioso, yo creo, a nivel de especie, ¿no? Y de individuos que tengamos esa capacidad de adaptarnos al cambio. Y cuando nos damos esta explicación como tan dualista de por qué nos comportamos como nos comportamos o por qué somos como somos, es cuando esta inflexibilidad puede llevarnos a sentirnos mal y tener según qué problemas con este tema. Mm. No sé si he respondido. Sí, 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 perfectamente. Además, bueno, creo que hemos hecho un repaso por todo lo que son las etiquetas diagnósticas, análisis funcional, ahora el tema del cambio, esencialismos, que creo que lo has explicado genial. Si quieres ahora, aunque al sacar este tema, por un lado, alguien puede decir, pues estáis haciendo justo lo mismo que criticáis, que es, de algún modo, bueno, te voy a preguntar básicamente por dos temas, que es la rumia y la procrastinación y qué posibles funciones hay detrás, pero sí que dejando claro antes que aunque ahora estemos etiquetando casos de rumia y de procrastinación, las hipótesis que hay detrás pueden ser miles y que esto nos sirva justo para generar lo que estamos criticando, que es esa sobreidentificación y ese alarmismo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo definiríamos eso que es la rumia y qué posibles funciones puede haber o qué es lo que te has topado tú en tu experiencia clínica? Vale. Bueno, primero de todo, en este caso, ¿no? Genial ese apunte, me ha gustado mucho. Y en realidad esta sería como ese uso que hemos dicho al principio que puede ser positivo, ¿no? Que es el de entendernos y referirnos a un mismo fenómeno sin necesidad de explicarlo. Entonces, interesante. Y bueno, con respecto a la rumia, lo primero de todo, o sea, yo creo que, bueno, todos pensamos, ¿no? En diferentes momentos, en mayor o menor medida, y esto no tiene por qué ser algo problemático en sí mismo. Lo primero
que yo creo que es importante para identificar si hay un problema asociado a esto es el nivel de malestar que le genera a la persona y la interferencia que pueda tener en otras áreas de la vida de la persona y, por supuesto, la función que cumple. Con lo cual, esta etiqueta y que esto sea un problema es algo relativo a la persona y a la interferencia que esto tiene para esa persona. Y claro, intentando hacer ese ejercicio de hipotetizar qué cosas pueden pasar cuando una persona rumia, qué posibles funciones puede tener. Lo primero de todo, o sea, yo creo que cuando una persona se encuentra en una situación desagradable, pensar realmente puede ser una forma de escapar del malestar. Además es que el contenido del pensamiento muchas veces es muy similar morfológicamente a lo que implicaría resolver el problema. Sería como, esto es como lo que se dice popularmente, ¿no? Como la diferencia entre la preocupación y la ocupación. Cuando le damos vueltas cíclicas a un tema sin llegar a nada y sintiéndote fatal, versus cuando te enfrentas a la situación y le pones solución. Un ejemplo que escuché una vez que me recordó, o sea, que me parece que como que tiene mucho que ver con esto, era el ejemplo de una persona, ¿no? Que se planificaba cuánto tenía que estudiar cada día para cumplir su objetivo, que era aprobar un examen. Y era, pues, no sé, me lo invento. Cada día tengo que estudiar 10 páginas de aquí al viernes. Claro, aquí se estaba ocupando, ¿no? Estoy organizando cómo voy a hacer para ponerme a estudiar todos estos días y llevar a cabo mi examen de forma exitosa. Claro, esta persona que pasaba, que cada vez que pasaba un día, dedicaba el tiempo que tenía planificado estudiar a reorganizar cómo sería estudiar el resto de días sin contar con lo que le hubiese tocado ese día, ¿no? Y me parece que ejemplifica muy bien como esta diferencia entre el contenido y la función. En dos situaciones diferentes, tú puedes estar pensando sobre algo, en una de ellas te estás preocupando, en otra te estás ocupando. Eso sería como una etiqueta, ¿no? Pero en una de ellas puede resultarte algo problemático y en otra de ellas, y en la otra puede ser algo adaptativo. Con lo cual, aquí, al igual que hemos mencionado durante todo el tiempo, con la rumia, creo que es bastante importante también no quedarnos en la superficie, en la topografía, en la morfología de lo que esa persona está pensando. Un mismo pensamiento puede cumplir diferentes funciones. Otro ejemplo que se me viene es, por ejemplo, una persona que tiene ciertos problemas a la hora de relacionarse con otras personas o de poner límites, asertividad, etcétera. Y te dice, creo que X persona está más distante, porque además que esto lo he visto, está más distante conmigo porque creo que he hecho algo que le ha podido molestar. Claro, en una situación, esto puede ser un planteamiento que ayuda a la persona a pues llevar la iniciativa de hablarle a esa persona, solucionar el malentendido, disculparse por haber hecho algo, ok, hasta aquí todo bien. Pero en otra situación totalmente diferente puede cumplir la función de responsabilizarse a sí misma de la conducta del otro con el objetivo de evitar pedirle un cambio por miedo a que se vaya, por decir algo. O decirte a ti misma que no tienes habilidades sociales con la función de aprender a relacionarte y aprender estas herramientas, o con la función de evitar exponerte a las relaciones sociales, porque total, si no sé cómo relacionarme. O sea, por eso aquí también es muy importante, ¿no? Como diferenciar entre el contenido de lo que se piensa y la función que esto tiene, ¿no? En este caso la rumia. Y luego otra cosa que también me parece bastante importante con respecto a la rumia es que el cómo nos describimos la realidad, el cómo pensamos, también tiene un impacto en cómo nos sentimos. O sea, si tú utilizas palabras muy desagradables para contarte cómo ocurren las cosas o para describirte a ti misma lo que te ocurre, es mucho más probable que te sientas como tal y que ese tinte emocional desagradable también te haga sentirte mal a ti. Y a la vez, si tú te sientes peor, es menos probable que quizás puedas llevar a cabo una conducta que no la llevarías si no te hubieses dicho, si no te hubieses descrito la realidad de esa forma. O sea, es decir, que el cómo nos hablamos y el cómo nos sentimos también puede influir en cómo nos comportamos. Por seguir con el ejemplo anterior, si tú te dices a ti misma que no tienes habilidades sociales a la hora de relacionarte con otras personas, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es más probable que evites relacionarte. Entonces, bueno, en realidad yo creo que la rumia, como cualquier problema, ¿no? Es otra prueba de la relevancia del análisis funcional y de lo importante que es saber identificar qué función está cumpliendo esa rumia, porque en función de eso habrá que intervenir de una forma u otra. Y es que en realidad la forma puede ser totalmente diferente, aunque el contenido del pensamiento sea el mismo o de la rumia. Sí, totalmente.
Y en el tema de la procrastinación, ¿por qué procrastinamos? ¿Cuáles podrían ser algunas funciones? Pues mira, aquí lo mismo, ¿no? Pues dependerá muchísimo del caso, pero sí que aquí me parece también importante hacer como un ejercicio de zoom a según qué variables del contexto están ahora como más presentes. ¿A qué me refiero? Pues mira, actualmente, para empezar, creo que en el mundo en el que vivimos, en muchísimos casos nos exige llevar como un ritmo de vida bastante activo, teniendo que responder a un montón de demandas de diferentes ámbitos, que al final también esto nos supone a nosotros un gran esfuerzo, ¿no? Un gran coste. Además de que socialmente se suele percibir también como algo deseable ser una persona activa, es algo que también las personas suelen reforzar bastante. Em, Otro tema aquí relevante también a nivel social que creo que influye, así como de variables generales o más macro, y creo que sería como esa accesibilidad que tenemos a actividades distractoras constantemente y que implican muy poco esfuerzo. Es decir, como por decirlo en lenguaje técnico, reforzadores como más inmediatos y de muy bajo coste, ¿no? Que en realidad suponen como una vía muy fácil de escape del aburrimiento, de las tareas demandantes. Y bueno, también estamos súper expuestos a muchísima estimulación a lo largo del día, ya sea por el móvil, el WhatsApp, los correos, noticias, notificaciones. Entonces, claro, todas estas variables favorecen como una especie de caldo de cultivo que hace que sea mucho más probable que ante tan alto nivel de demanda y tanta estimulación constante accedamos a caer con más probabilidad en distracciones que tenemos tan disponibles y que también conlleva como cierto escape, bueno, cierto no, un escape de la tarea o una evitación de la tarea que no supone además un esfuerzo. Básicamente, cuando algo no supone mucho esfuerzo y a la vez tiene muchas tentaciones que te incitan a distraerte, es mucho más fácil y mucho más probable que lo hagas. Y además, como distrayéndote también consigues evitar hacer esas tareas que te suponen ese esfuerzo, es mucho más fácil que aprendas a distraerte más fácilmente, porque los seres humanos somos muy cortoplacistas, ¿no? Y aprendemos por esas consecuencias inmediatas a corto plazo. Aprendemos muy rápido lo que nos supone alivio. Entonces, claro, aunque las consecuencias a largo plazo de la procrastinación puedan ser desadaptativas o malas para nosotros, a corto plazo nos están siendo muy útiles y eso es lo que hace que se fije el comportamiento, ¿no? Y el aprendizaje. Bueno, pues por poner un ejemplo así como banal, pues si estás haciendo un informe del trabajo y te llega un WhatsApp de tu amiga contándote algo interesante y accedes, de alguna forma estás aprendiendo una vía fácil para evitar hacer ese informe y en otro momento diferente que hagas otra tarea demandante, es más probable pues, que accedas a caer en según qué distracciones. Y luego aquí creo que también hay algo que ocurre conforme las personas van pues, procrastinando tareas y es que las tareas empiezan a acumularse y se van haciendo cada vez más bolas. Con lo cual, el coste o el esfuerzo de realizarla es aún mayor y hace aún más probable o más fácil que se siga evitando o escapando sistemáticamente porque cada vez la bola es más grande, ¿no? Por así decirlo. En resumen, cuanto más procrastines, más probable que sigas haciéndolo y más difícil enfrentarte como a todo eso que tienes que hacer, pudiéndose llegar a convertir en algo que pueda ser problemático para la persona. Pero bueno, esto no quita que es normal sentir cierto nivel de pereza asociado a según qué tareas, ¿no? Que no suponen esfuerzo. Y tampoco tiene por qué ser un problema posponer algo de forma ocasional, controlada, siempre que tú reagendes y reajustes esta tarea en un momento que a ti te venga mejor hacer. Aquí de nuevo con la rumia, ¿no? Lo que hace que esto sea un problema es sobre todo qué impacto está teniendo en la vida de la persona y con qué frecuencia se da, etcétera. Y bueno, realmente aquí, al igual que en todos los casos, siempre digo lo mismo, ¿no? Cada vez que hablamos de cualquier tema, es muy importante hacer de nuevo un análisis funcional que explique qué está facilitando y qué está manteniendo en cada caso concreto que la persona procrastine. Porque así es como vamos a poder intervenir sobre las variables concretas del contexto de esa persona que puedan estar dificultando que consiga sus objetivos. A la vez, por supuesto, también de que es muy importante asignar objetivos realistas y ajustados a cada persona y a sus condiciones del contexto, ¿no? Que aquí, de hecho, con el tema de la procrastinación y el perfeccionismo, por utilizar otra etiqueta, también veo que es una cosa que influye bastante.
Bueno, pues por ir cerrando un poco la entrevista, sí que nos gustaría, ahora que formas parte del equipo de Engrama, vamos a hablar de algo más distendido y es tu experiencia como psicoterapeuta y ya en sesión. Y nos gustaría pues que nos contaras anécdotas, cosas de tu experiencia que se puedan considerar pues entretenidas, divertidas, lógicamente dentro del marco de lo que se puede contar y lo que no se puede contar, de toda esa lo que implica la terapia, vaya, y del anonimato y de todas estas cosas. Pues eso, queremos que nos cuentes experiencias que has tenido, que digas anécdotas divertidas, chulas o casos que te han impactado y que se puedan contar. Vale, pues a ver, le estoy Y dando una si no, vuelta. como terapeuta propia, de decir, oye, pues mira, mi experiencia como terapeuta es esto, aunque no se hable de casos. Ujú. Pues la verdad es que en realidad, o sea, yo creo que o sea, al final cada caso, ¿no? Como que me ha aportado cosas diferentes y he aprendido cosas diferentes y me han hecho disfrutar de forma diferente. Y yo creo que eso es algo como que me ha ido enriqueciendo. No se me viene alguna anécdota así en concreto como divertida que se haya dado en terapia, seguro que hay. Pero sí que se me ocurre una que es que se ha dado muy recientemente y la tengo fresca Adelante. y, y que va un poco en la línea del análisis funcional, porque bueno, creo que es algo que también tiene relación con lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Y fue una persona que venía a consulta por un problema concreto, ¿no? Para el que había acudido a ya unos cuantos terapeutas, no me acuerdo del número, y venía de alguna forma como su motivo de consulta era aprender a vivir con ese problema más allá de cambiar eso que le pasaba, que le hacía sentir mal, ¿no? Y me resultó bastante curioso y esta fue una de esas situaciones que la verdad me hizo sentir como bastante bien con respecto a todo esto que hemos estado hablando, porque fue una persona que cuando le expliqué la análisis funcional, fuera como la tercera sesión, y bueno, yo le devolví todo lo que había ido evaluando, analizando qué cosas creía que estaban influyendo en que se sintiese así, qué aprendizaje había ido haciendo a lo largo de su vida, qué variables influían. Y de repente le estaba explicando el análisis funcional y haciéndole preguntas, ¿no? De cara a, oye, ¿y lo estás entendiendo? ¿Qué entiendes tú por esto? Tal. Y de repente veo que esta persona empieza a llorar y yo me quedo como, bueno, es normal, claro, es que al final estamos removiendo aquí como todas esas cosas que te generan mucho malestar. Y me dice, no, es que estoy llorando de alegría. Y fue como, pero, ¿alegría? ¿Por qué? Y me dijo textualmente, es que es la primera vez que me han explicado lo que me pasa, que entiendo lo que me pasa y por qué, y que veo que realmente esto es algo que se puede modificar y que puedo cambiar y que entiendo por qué está ocurriendo. Y fue como ese clic, ¿no? Que me dijo ella, venía aquí, pues eso, con la intención de aprender a vivir con todo esto y al final como que estoy viendo cierta esperanza en poder cambiar este tema o este problema que me preocupa a raíz de, pues eso, de simplemente haberle explicado qué es lo que le pasaba. Ni siquiera habíamos empezado a intervenir todavía. Entonces, bueno, creo que es una anécdota curiosa que ejemplifica un poco todo lo que todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la charla de hoy. Sí, totalmente. Y la verdad que muy bonita la experiencia y Mm. pues no sé, ese momento que te llevas es maravilloso. Y nada, con esto si quieres cerramos. Te agradecemos mucho el haber compartido hoy el ratito con nosotros, Miriam, y el formar parte del equipo. Y si quieres decir algo para despedir, y si no, pues hasta aquí. Pues nada, que muchas gracias a vosotros y yo encantada de estar aquí, de formar parte. Ha sido muy entretenida esta charla. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.